Buenos días, continuamos con el Congreso. Soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo. Bienvenidos nuevamente al Congreso. Voy a dar mi segunda charla, que es hallazgos en imagen seccional del sistema nervioso en pacientes con VIH. El objetivo de esta charla es revisar los hallazgos de TAC y resonancia magnética en las entidades neurológicas que con más frecuencia desarrollan los pacientes infectados por virus de inmunodeficiencia humana en nuestro medio. Como introducción podemos decir que el VIH es un retrovirus neurológico que invade el sistema nervioso central en fase temprana de la infección. Se dice que aproximadamente el 40% de los pacientes infectados con VIH desarrollan patología neurológica en el transcurso de la enfermedad. El espectro de estas complicaciones es amplio y puede estar en relación con infección propiamente del virus, que precisamente es la encefalitis o encefalopatía por VIH, que actualmente se le conoce como complejo demencia-sida. Infecciones oportunistas como es la toxoplasmosis, la criptococosis, la tuberculosis, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, neurosífilis, citomegalovirus, incluso hongos. Y principalmente también está relacionado con tumores como es el tumor linfoma primario del sistema nervioso central, que afecta principalmente a ambos hemisferios cerebrales predominantemente, no quiere decir que no afecte otras regiones del cerebro. Y también tenemos las complicaciones derivadas del tratamiento antirretroviral, que es el síndrome de reconstitución inmune al recibir el tratamiento de la targa en estos pacientes. Dentro de la encefalitis por VIH o encefalopatía por VIH o complejo demencia-sida, se trata de esta entidad neurológica más frecuente en la infección por VIH. Se manifiesta como un trastorno cognitivo moderado. Realmente los síntomas son demencia subcortical con defectos cognitivos, motores y conductuales con desarrollo progresivo hacia la demencia global. Los factores de riesgo para su apariencia generalmente son infección de VIH de larga duración, cifras CD4 por debajo de 200 células por mililitros, y la carga viral y la edad avanzada en la seropositividad o en la seroconversión. Hallazgos en imagen que encontramos generalmente en esta patología evidentemente es la atrofia severa. Existe afectación simétrica y bilateral de la sustancia blanca periventricular y profunda, así como centros semiovales, que se trata de una desmielinización. Siempre va a respetar la sustancia gris y justa cortical. En TAC puede ser normal o podemos ver una hipodensidad cuando ya es la enfermedad mucho más severa, de más larga data. Y en resonancia magnética, también secuencia T1, podemos verla normal o también verla francamente hipointensa en esta secuencia T1 cuando es muy pronunciada o también cuando se encuentra de larga data la enfermedad en estos pacientes. Sin embargo, la secuencia T2 y la secuencia FLAIR son de mucha utilidad porque ahí vamos a ver mucho mejor la desmielinización de la sustancia blanca profunda, y precisamente esta carece de efecto de tumor y no modifica con el medio contraste generalmente. La encefalopatía por VIH, aquí la mostramos, o encefalitis por VIH. En este paciente nada más presenta deterioro neurológico, tiene el antecedente de ser un inmunocomprometido. Se le hace una tomografía, no se le detecta nada. Iniciamos generalmente con la resonancia magnética, secuencia T1, y lo que logramos ver tanto en tomografía como en la secuencia T1 es la evidente atrofia. Sin embargo, la secuencia FLAIR, pero predominantemente la secuencia T2, nos hace ver esta hiperintensidad en la sustancia blanca profunda, que se ve en ambas regiones, en ambas secuencias, pero predomina más en la secuencia T2 esta hiperintensidad. Podemos identificarla también en el FLAIR, pero en el FLAIR vemos que la sustancia generalmente es un poquito de menor intensidad, y aquí la estamos viendo casi de similar intensidad a la corteza, pero ¿dónde la hacemos más evidente? Pues en la secuencia T2, donde precisamente vemos esta encefalitis por VIH en esta secuencia. Aquí mostramos otro caso de un paciente de larga data, inmunocomprometido, en donde ya vemos marcadamente la atrofia, pero también vemos esa hipointensidad, tiene alteraciones neurológicas de manera global, y precisamente vemos nuevamente esa hiperintensidad que la vemos mucho mejor marcada en las secuencias T2. No quiere decir que no nos ayude también la secuencia FLAIR, pero aquí en este caso pues ya es mucho más severo, ya vemos la afectación
de la desmineralización de toda la sustancia blanca profunda, pero de manera simétrica, bilateral, siempre respeta la corteza, la unión justa cortical, y en este caso, pues también se ve afectado también el tallo cerebral, pocas veces lo hace, pero en este caso, pues lo tenemos aquí totalmente afectado, y también tenemos una afectación a ambos tálamos de manera bilateral de este paciente con encefalitis por VIH. Aquí también tenemos otro paciente joven, 37 años, con una severa atrofia córtico subcortical. Vemos una verdadera amplitud del sistema ventricular supratentorial. También tiene deterioro neurológico y logramos ver esa encefalitis por VIH con esta hipointensidad que en ocasiones no se ve, en ocasiones entre más larga data sea su padecimiento, bueno, logramos identificarlo, vemos esa hiperintensidad y realmente es otro paciente con encefalitis por VIH y vemos que no modifica, no hace efecto de tumor generalmente esta patología en estos pacientes, que es a la que más nos enfrentamos inicialmente. Aquí mostramos un último caso, un masculino de 38 años, también con una encefalitis por VIH, en donde vemos verdaderamente la afectación de la sustancia blanca profunda de manera simétrica y bilateral, respeta la unión justa cortical, respeta la corteza y sin lugar a duda la secuencia T2 es la que más nos ayuda, no dudemos que también la secuencia FLER, pero es más evidente en esta secuencia T2. Pasamos a la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Sabemos que es una enfermedad desmielinizante severa y secundaria a la infección por el papovavirus JC, que es el John Cunningham, que infecta los oligodendrocitos de los pacientes inmunocomprometidos. Clínicamente hay un deterioro neurológico progresivo, una afectación cognitiva, alteraciones del estado mental y cambios de la personalidad. Puede asociarse a alteraciones motoras o sensitivas e incluso puede tener crisis convulsivas. Tiene un mal pronóstico con una supervivencia aproximadamente de 6 a 8 meses. El factor principal de riesgo generalmente son CD4 por debajo de 50 a 100 células por mililitro. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en la imagen? Pues generalmente son lesiones únicas o pueden ser múltiples. Es una afectación generalmente asimétrica, muchas veces empieza unilateral, otras veces empieza de manera bilateral, afectando la sustancia blanca profunda periventricular, subcortical, hacia la región frontal, parietal u occipital o parieto-occipital incluso. Se dice que el 10% de los casos serán lesiones únicas en fosa posterior, también puede afectar a un hemisferio cerebeloso, puede afectarlo de manera bilateral. En esta patología, generalmente la TAC generalmente nos muestra áreas focales hipodensas, amorfas, ¿verdad? En resonancia magnética en secuencia T1, pues también se va a mostrar hipointensas, ¿verdad? Pero en secuencia T2 y T y FLER generalmente las vemos hiperintensas, ¿verdad? Típicamente se dice que se muestra una afectación a las fibras en U o fibras subcorticales, o sea, la sustancia blanca profunda y justacortical predominantemente, pero siempre va a respetar a la corteza. No es típico, pero las lesiones pueden mostrar un leve efecto de tumor, hemorragia o realce periférico tras la administración del medio de contraste y puede mostrar restricción en anillo, generalmente en difusión o en secuencias de difusión. Aquí mostramos una tomografía y resonancia magnética en secuencia FLER, secuencia T1 simple y secuencia T1 contrastada, en donde en la tomografía vemos evidentemente un área focal amorfa, predominantemente justacortical, y lo corroboramos en la secuencia FLER, vemos esa afectación, no está modificando con el medio de contraste, no nos está haciendo efecto de tumor, sabemos que es un paciente inmunocomprometido, entonces lo primero que podemos sospechar pues es una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Aquí mostramos un segundo caso de una leucoencefalopatía también en un paciente inmunocomprometido, en donde está afectado la sustancia blanca profunda y justacortical de la región frontal del lado derecho, con esa hipodensidad en la secuencia T1, hiperintensidad en la secuencia T2, no restringe, no modifica con el medio de contraste, pero sí estamos viendo que precisamente está afectando la región justacortical y nos está respetando la corteza, que es característico de estas lesiones. En ocasiones no hacen efecto de tumor, no modifican con el medio de contraste. Aquí mostramos un paciente con otra leucoencefalopatía multifocal progresiva, en donde también nuevamente vemos la afectación justacortical y sustancia blanca profunda adyacente.
vemos que tiene una ligera restricción a la difusión, a lo mejor un leve efecto de tumor, pero con el medio de contraste endovenoso nos está haciendo ese reforzamiento periférico que en ocasiones podemos verlo, nos está haciendo un discreto efecto de tumor, que lo estamos viendo en la secuencia contrastada T1. Y por último, vamos a ver otra leucoencefalopatía multifocal progresiva que está afectando de manera bilateral a ambos hemisferios cerebrales con esas áreas de hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 y FLAIR, pero generalmente son asimétricas, está afectando la sustancia blanca profunda, la yusta cortical, y generalmente respeta la corteza. Estamos viendo que no restringe y que tampoco está modificando con el medio de contraste, y vemos que podría confundirnos con una encefalitis por VIH, pero realmente nos damos cuenta que es totalmente asimétrica la afectación. Entonces nos vamos con la leucoencefalopatía multifocal progresiva, sabiendo que es un paciente inmunocomprometido. Y dijimos que también la leucoencefalopatía multifocal progresiva puede afectar los hemisferios cerebelosos, puede ser de manera unilateral, puede ser de manera bilateral, tiene el mismo comportamiento, siempre son hacia más profundo, hacia más medial la afectación de esta patología a nivel de los hemisferios cerebelosos. Aquí vemos un área focal amorfa hemicerebelosa del lado izquierdo, hiperintensa en el T2, en la secuencia FLAIR, no restringe, no modifica con el medio de contraste, y aquí mostramos uno que está afectando de manera bilateral a ambos hemisferios cerebrales, mismo comportamiento, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, en FLAIR no restringe y tampoco modifica con el medio de contraste. A veces hace un leve efecto de tumor, a veces no vemos ese efecto de tumor. Lo que intentamos aquí es un diagnóstico diferencial entre lo que es la encefalopatía VIH y la encefalopatía multifocal progresiva, en donde se dice que la encefalopatía por VIH es difusa, bilateral, simétrica, mientras que la leucoencefalopatía multifocal progresiva generalmente es focal o multifocal, puede ser unilateral, bilateral, pero generalmente siempre es asimétrica. La encefalitis por VIH siempre respeta las fibras en U, realmente la LMP generalmente afecta las fibras subcorticales, nada más respetando la pura corteza. En ocasiones en el T1 no se identifica la encefalitis por VIH, o a veces la vemos, pero cuando ya el paciente es de larga data de evolución. Y siempre en las secuencias T1 vemos esa hipointensidad de forma amorfa o definida. Generalmente no realza en pacientes con la encefalitis VIH, y realmente en el LMP en ocasiones no realza o realza levemente de manera periférica. Siempre afecta a los lóbulos frontales o la región parieto-occipital de manera bilateral, y mientras que la leucoencefalopatía multifocal progresiva siempre afecta a las regiones de los lóbulos posteriores, principalmente inicialmente empieza en ocasiones parieto-occipitales, no quiere decir que no tenga otros sitios de localización como ya lo vimos anteriormente, y que sabemos que también puede afectar al cerebelo. Y generalmente en la encefalopatía por VIH siempre vemos la encefalopatía global, mientras que aquí en el LMP generalmente es un déficit neurológico focal. Esas son las diferencias entre una y otra que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico posible. Viene la toxoplasmosis, que es una infección oportunista frecuente del sistema nervioso central, que es en pacientes con VIH. Sabemos que está causada por el Toxoplasma gondii, produce una encefalitis necrotizante. Clínicamente siempre empieza con fiebre, mal estado general, cefalea, y se dice que es un factor de riesgo cuando los CD4 están por debajo de 100 células por mililitro. El principal diagnóstico de infenecia tendría que hacerse con el linfoma primario, cuando son lesiones únicas, o también sabemos que el linfoma primario puede ser multifocal. En la toxoplasmosis se produce importante mejoría en el número y tamaño de las lesiones tras la administración del medio de contraste. También va resolviendo satisfactoriamente el edema desde 2 a 6 semanas, por lo que es necesario realizar controles subsecuentes. Si no hay mejoría clínica tras 10-15 días desde el inicio del tratamiento en esta patología, hay que considerar otros diagnósticos diferenciales. Los hallazgos en imagen, generalmente sabemos que la toxoplasmosis le gusta mucho afectar los ganglios de la base, la región talámica, el cerebelo, la unión córtico-medular, y
ocasionalmente puede afectar o raras veces puede afectar el cuerpo calloso. ¿Quién hace más la afectación al cuerpo calloso? Pues generalmente es el linfoma. ¿Cómo se caracteriza en tomografía la toxoplasmosis? Generalmente son lesiones nodulares, pueden ser únicas, múltiples, ¿verdad? Hipodensas. En resonancia magnética, en la secuencia T1 siempre las vemos hipointensas, en la secuencia T2 se pueden ver hiperintensas o hipointensas, es variable. Y generalmente lo más importante es que generalmente estas lesiones nodulares siempre se acompañan con un edema vasogénico circundante severo, evidente, marcadamente con efecto de tumor. El comportamiento en la difusión es variable, a veces restringen, a veces no restringen, y su reforzamiento puede ser periférico o nodular generalmente. Pueden mostrar en ocasiones hemorragias y principalmente cuando empieza a tener tratamiento, estas lesiones tienden a sangrar generalmente y sabemos que después del tratamiento pueden llegar incluso a calcificar. En ocasiones el 14% de los casos se presenta como una lesión única solitaria y es cuando precisamente hay que hacer diagnóstico diferencial con el linfoma, pues sabemos que la toxoplasmosis produce un edema severo mucho más que los linfomas generalmente. Aquí tenemos una lesión por tomografía de toxoplasmosis, en donde a nivel frontal estamos viendo un edema en este paciente que tiene alteración neurológica. Sabemos que es un paciente inmunocomprometido. Y hay una imagen clásica que le llaman en target, que es la traducción en inglés, que es en diana, en donde precisamente las lesiones por toxo, cuando tienen esta característica de reforzamiento en diana, con un nódulo que realza de manera central o de manera excéntrica o periférica, pues es característico, sabiendo que es un paciente inmunocomprometido y con este tipo de lesiones y con el edema tan severo que tiene, pues es tan característica las lesiones por toxoplasmosis, pero en ocasiones no se identifica este nódulo en target o en diana con ese nódulo excéntrico, a veces nada más es la pura lesión con el reforzamiento periférico o en ocasiones de manera nodular totalmente de manera homogénea. Sin embargo, lo característico es evidentemente el edema que solemos ver en estos pacientes. Aquí vemos dos lesiones en el hemisferio izquierdo, uno afectando aquí los núcleos de la base, otro en la unión sustancia gris, sustancia blanca de la región temporal inferior. Y vemos que estas dos lesiones tienen demasiado edema importante, efecto de tumor, y que a la administración del medio de contraste nos da la imagen típica del target con el nódulo central, ya sea periférico generalmente o excéntrico, raras veces es muy central, y también tenemos la segunda lesión que nos está reforzando de manera totalmente nodular. Sabemos que es un paciente inmunocomprometido. Bueno, pues lo primero que pensamos ante el edema tan severo y el reforzamiento y más la imagen del tallo o la imagen en diana, pues hay que sospechar en toxoplasmosis generalmente. Aquí tenemos otra lesión en donde definitivamente no tenemos el signo del tallo o el signo de la diana, en donde vemos una lesión que precisamente está afectando los núcleos de la base, tiene un edema importante, severo, con efecto de tumor y que de una u otra forma, pues a lo mejor no tiene una restricción como tal o una ligera restricción. Sin embargo, el edema es el más llamativo. A la hora de administrar el medio de contraste, pues vemos una lesión que nos está reforzando de manera anular y nos hace sospechar que se trata precisamente de un paciente con toxoplasmosis, y aunque tiene una ligera restricción, pues no podemos pensar definitivamente en el linfoma, porque generalmente el linfoma no tiene un edema tan significativo. Sabemos que el linfoma también le gusta la afectación a los núcleos de la base, pero este tiene más características de una lesión inflamatoria infecciosa, que es la toxoplasmosis. Aquí mostramos otra a nivel del mesencéfalo, en plano sagital la podemos identificar, en plano axial se puede identificar que está localizada precisamente en el mesencéfalo. Vean el importante edema, el efecto de tumor que nos está condicionando esta única lesión y que está reforzando de manera periférica. A lo mejor tiene el signo del target porque vemos un reforzamiento excéntrico o en el interior de la lesión, pero también al saber que es un paciente inmunocomprometido, pues hay que pensar precisamente en la toxoplasmosis generalmente. Aquí mostramos otro caso de otro paciente con tomografía, con resonancia magnética.
en donde identificamos una lesión nuevamente a nivel de los núcleos de la base adyacente. Parece ser que hay otra segunda lesión aquí en la cabeza del núcleo caudado, pero con mínimo edema. Aquí tenemos una con mayor edema, está reforzando de manera periférica, con el edema significativo, y que al recibir tratamiento dijimos que la toxoplasmosis al inicio con el tratamiento, ya sea con pirimetamida o con trimestoprim sulfamethoxazol, la mayoría de estas lesiones empiezan a tener sangrado, y precisamente ambas lesiones empiezan a presentar sangrado. Sabemos que estas lesiones al inicio del tratamiento, o a veces sin necesidad de tratamiento, pero que va evolucionando a una enfermedad con un diagnóstico tardío, bueno, también vemos lesiones que llegan a sangrar de la toxoplasmosis, por eso le llaman encefalitis necrotizante. Precisamente empiezan a sangrar post tratamiento o por propiamente de la enfermedad, y precisamente van involucionando. Lo que hay que ir observando generalmente en estos pacientes es precisamente ver la involución a las semanas o a los meses, que estas lesiones generalmente van involucionando, van disminuyendo marcadamente el edema, y pueden dejar incluso calcificaciones al post tratamiento de esta patología. Aquí vemos nuevamente toxoplasmosis ya en involución al post-tratamiento, en donde precisamente podemos ver algunas áreas de hemorragia, algunas áreas de calcificaciones. Va disminuyendo significativamente o ha desaparecido totalmente el edema al tratamiento, y realmente pueden llegar a tener reforzamiento tardío, pero las lesiones han disminuido significativamente, ha desaparecido el edema. Lo que podemos observar posteriormente en estos pacientes, en los controles subsecuentes, pues a veces son imágenes nodulares, pero ya sin edema, y que si de manera comparativa tenemos el estudios previos, podemos ver que eran de mayor tamaño y que ahora realmente han disminuido de tamaño, ha disminuido el edema, y que probablemente puedan involucionar a calcificaciones o tener algunas secuelas como hemorragia. Aquí mostramos otros dos casos en donde precisamente semanas o meses después del tratamiento se observan secuelas de hemorragia, calcificaciones, y que verdaderamente las lesiones pequeñas pueden llegar incluso a reforzar de manera nodular o anular, pero ya definitivamente sin edema. Viene la criptococosis. Es una infección por Cryptococcus neoforma, es la causa más frecuente de infección fúngica del sistema nervioso, es la tercera en infección en pacientes inmunocomprometidos. Siempre decimos que la primera es la encefalitis por VIH, la segunda es por toxoplasmosis, luego la tercera es la criptococosis, y ya generalmente de ahí todas las que quieran, ya sea sífilis, tuberculosis, candidiasis, aspergilosis, las que sean, pero siempre vamos a tener en mente siempre la encefalitis, la toxo y la criptococosis en ese orden de frecuencia generalmente, y cada una de ellas tiene sus características, y sabemos que la criptococosis se asocia con niveles CD4 por debajo de 100 células por mililitro. Una de sus características clínicas es la cefalea. Los hallazgos en imagen suelen localizarse en los ganglios basales principalmente, pero también podemos encontrarlo en los tálamos, pero también puede verse también en el tronco encefálico, en el cerebelo y en hemisferios cerebrales hacia la región justacortical o sustancia blanca profunda. Generalmente se instalan los criptococos, les gusta mucho situarse en los espacios perivasculares o de Virchow-Robin, produciendo una dilatación, generalmente porque estos pseudoquistes gelatinosos se introducen a través de ellos, y la mayoría de las veces no modifican con el medio de contraste, pero se han encontrado en ocasiones que llegan a tener reforzamiento periférico. También podemos tener nódulos parenquimatosos miliares hipercantantes, también podemos tener nódulos leptomeningios o de localización cisternal. También podemos encontrar criptococomas que nos pueden simular masas tumorales, porque estos criptococomas pueden incluso formar grandes lesiones nodulares o grandes masas que pueden simular realmente una tumoración. Y una de sus complicaciones, así como lo hace la tuberculosis, pues también como complicación tenemos la hidrocefalia en esta patología. Aquí mostramos la criptococosis. Siempre hay que tener en mente el laboratorio, porque la clínica, paciente inmunocomprometido con deterioro neurológico, con cefalea intensa,
bueno, hay un protocolo especialmente de laboratorio y dentro del líquido cefalorraquídeo, bueno, hacen la famosa tinta china y cuando esta tinta china sale positiva, pues es característico de la criptococosis y aquí vemos precisamente a nivel de los núcleos de la base una dilatación anormal de los espacios perivasculares. Podríamos pensar que es una variante anatómica, pero realmente quien nos ayuda siempre en esta patología, primero el laboratorio, tinta china positiva y en imágenes precisamente ir a la secuencia FLAIR, ver esos quistes gelatinosos que están dentro del espacio perivasculares en donde los vemos francamente hiperintensos. Sabemos que los espacios perivasculares deben de verse hipointensos en esta secuencia, aquí los vemos francamente hiperintensos y esto es lo característico generalmente en la secuencia FLAIR, ver esa hiperintensidad normal de estos quistes gelatinosos que se introducen precisamente en los espacios perivasculares y recordar que en ocasiones la mayoría de ellos no modifican con el medio de contraste, pero en ocasiones sí pueden llegar a modificar raras veces y también se pueden encontrar en otras localizaciones como es la corteza o el tallo cerebral. Otro paciente con tinta china positiva, paciente inmunocomprometido. Nuevamente volteamos a ver hacia los núcleos de la base, la secuencia FLAIR, vemos estos quistes gelatinosos dentro de los espacios perivasculares o de Virchow-Robbins, se ven francamente hiperintensos los antecedentes, la tinta china positiva que generalmente se puede obtener a través del líquido cefalorraquídeo la mayoría de las veces y vemos que puede simularnos que está reforzando, pero si comparamos la fase simple y la fase contrastada realmente no están modificando y se trata precisamente de criptococosis. También podemos tener meningitis secundaria a la criptococosis, sí, y generalmente nos puede confundir con cualquier otra meningitis, pero siempre el laboratorio es fundamental al salir la tinta china positiva y ver el reforzamiento anormal, ¿verdad? En un FLAIR contrastado, el reforzamiento meningio y que también lo podemos ver también en las secuencias T1 con contraste, pues podemos sospechar de acuerdo a la clínica, al laboratorio, al antecedente, bueno, en una meningitis secundaria de criptococosis, realmente esta patología no es común, es rara, pero en ocasiones logramos identificar meningitis por criptococosis. Otra patología que generalmente afecta a estos pacientes es la neurosífilis. Sabemos que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la Spirocheta treponema pallidum. Realmente el número de pacientes que desarrollan la neurosífilis han aumentado al incremento de pacientes con inmunocompromiso. Generalmente se observa una invasión en el sistema nervioso central en un 5 a un 10% de los pacientes no tratados y puede producirse en cualquier fase o en cualquier etapa de la enfermedad. Sabemos que la neurosífilis tiene 4 etapas, los hallazgos en imagen son variados y muchas veces son inespecíficos. Puede manifestarse como atrofia leve moderada, lesiones en la sustancia blanca, infartos corticales porque produce arteritis. También podemos encontrar gomas sifilíticas, que la mayoría de las gomas sifilíticas las encontramos en la fase terciaria. Puede haber un realce leptomeningio y la afectación de las arterias que precisamente nos van a producir en ocasiones infartos corticales a diferentes sitios, incluso también podemos encontrarlos a nivel del tallo cerebral. También se han descrito casos de hiperintensidad mesiotemporal, simulándonos precisamente una encefalitis y que generalmente las vemos hiperintensidades amorfas a nivel frontotemporal, a nivel del cíngulo parietal o del cíngulo frontal, simulando precisamente encefalitis o también en las regiones límbicas generalmente. Y precisamente vemos una meningoencefalitis por neurosífilis que no son comunes o nos puede confundir con una encefalitis de origen herpético de cualquier otro origen viral, en donde precisamente estamos viendo una hiperintensidad normal en la secuencia T2 frontotemporal, estamos viendo la hiperintensidad normal a nivel del cíngulo frontal, del cíngulo parietal, así se pueden comportar. Sin embargo, es bien importante el laboratorio aquí porque generalmente estos pacientes tienen BDRL positivo y sabemos que es un paciente inmunocomprometido y con esta positividad en el BDRL, pues lo primero que nos hace pensar es en una neurosífilis cerebral generalmente. Otro paciente que tiene lesión edematosa a nivel parieto-occipital, se comporta hipointensa en T1, hiperintensa en el T2 en las secuencias FLAIR y que a la hora de la administración del medio de contraste realmente
muestra algunas lesiones nodulares, algunas corticales, algunas justacorticales, que nos podría hacer pensar en otro tipo de enfermedad o de origen infeccioso o neuroinfeccioso, pero al tener la positividad del BDRL y siendo un paciente inmunocomprometido, bueno, pues lo primero que pensamos con el laboratorio que se trata de una neurosífilis definitivamente en estos pacientes. Vemos también otro paciente con una lesión a nivel cortical, tenemos positividad del BDRL y esto es lo característico de las gomas sifilíticas, que la mayoría de las veces siempre las vemos en la etapa terciaria. Otro paciente con antecedentes inmunocomprometidos llega a tener un deterioro neurológico súbito, evidente, se le hace su resonancia magnética y se identifica precisamente un infarto a nivel del puente, con esta evidente restricción, con esta hipointensidad, entonces es un infarto continuo agudo y precisamente sabemos que tiene BDRL positivo, pues lo primero que nos hace pensar que es un paciente con neurosífilis por la positividad en el laboratorio y por el antecedente. Viene la tuberculosis, que dice que aproximadamente el 5 al 9% de los pacientes inmunocomprometidos desarrollan tuberculosis. De ellos se dice que entre el 2 al 18% lo hacen hacia el sistema nervioso central. Sabemos que es el Mycobacterium tuberculosis, sabemos que esta bacteria puede diseminarse por vía hematógena a nivel cerebral o puede ir a otra parte del cuerpo, pero se dice que es bajo el porcentaje, pero sí lo vemos a nivel cerebral generalmente. Y los hallazgos en imagen a nivel cerebral generalmente es una meningitis, que es la que ocurre más comúnmente. También lo puede hacer a través de tuberculomas parenquimatosos, pero generalmente a la que más nos enfrentamos es a la meningitis. Es una afectación que le gusta mucho afectar las cisternas de la base, las cisternas silvianas, y que esta afectación hacia la meninge puede ser lineal o puede ser de mayor grosor lineal o incluso puede ser nodular. La infiltración hacia la meninge. Sabemos que generalmente la tuberculosis nos produce hidrocefalia como una complicación secundaria precisamente por la presencia de ese líquido espeso que generalmente los encontramos en las cisternas de la base, que es el exudado inflamatorio presente. Sabemos que tienen efecto de tumor, tiene edema, por eso el reforzamiento. Y cuando se presenta a nivel parenquimatoso es a través de tuberculoma. Se dice que el 24% de la tuberculosis puede afectar la región parenquimatosa. La mayoría de ellos son supratentoriales, pero también podemos verlos infratentoriales, extraxiales. Pueden ser lesiones únicas, pueden ser lesiones múltiples. La mayoría de ellas típicamente dicen que miden menos de 1 centímetro, pero en ocasiones pueden alcanzar más de 1 centímetro. Su comportamiento generalmente de los tuberculomas la mayoría de ellos son hipointensos en T1, variables en las secuencias T2. Cuando maduran pueden hacer una necrosis central hiperintensa, rodeando la cápsula isointensa. El realce puede ser homogéneo y este realce homogéneo podemos verlo principalmente en los tuberculomas no casificantes, porque el tuberculoma casificante generalmente tiene un reforzamiento anular y también tenemos un tuberculoma con degeneración quística que también hace este reforzamiento anular y que sabemos que la tuberculosis también nos produce infartos, pero principalmente hacia los ganglios de la base y que estos tuberculomas principalmente con los de degeneración quística nos pueden llegar a formar incluso abscesos cerebrales que generalmente son poco frecuentes, son raros identificarlos y llegan a alcanzar más de 3 centímetros de diámetro, pueden ser multiloculados, precisamente por la pus, pueden identificarse con restricción a la difusión y con ese reforzamiento periférico característico de los abscesos y generalmente hipointenso en T1, hiperintenso en T2 en las secuencias. Aquí mostramos la tuberculosis de manera lineal, puede ser de menor grosor, de mayor grosor, podemos tener una meningitis multinodular y aquí vemos precisamente la parenquimatosa a través de tuberculomas, pero también puede ser múltiple. Cuando son múltiples se le conoce como una tuberculosis miliar generalmente, ¿no? Nuevamente, dos pacientes por tomografía en donde vemos precisamente paciente inmunocomprometido y precisamente vemos un reforzamiento meningio, vemos la hidrocefalia, vemos borramiento de las circunvoluciones del espacio arácnido por la meningitis tuberculosa que tiene este paciente y dijimos que puede ser de manera lineal, de mayor grosor
y la complicación más común de esos pacientes por el exudado que se encuentra en el espacio sural húmedo, pues la complicación más común generalmente es la hidrocefalia en este paciente. Otros pacientes diferentes con una meningitis lineal pueden ser muy lineales, de mayor espesor, y en ocasiones ahí vemos también esa meningitis con un patrón nodular, pero generalmente la afectación es meningia y también nos está produciendo en este último paciente pues la evidente hidrocefalia. Ese es el patrón nodular que solemos ver, meningio, ¿verdad? En esos pacientes con tuberculosis, ya sea inmunocomprometidos o no inmunocomprometidos, podemos verlo de esta manera, con múltiples nódulos periféricos adyacente a las meninges, con ese reforzamiento nodular o anular que los caracteriza cada uno de ellos. Por último, dos pacientes nuevamente que puede acompañarse con meningitis, también con lineal, o puede ser también con un patrón nodular, algunos presentes en número pequeño o en mayor número, y también puede afectar, también la dura puede afectar cualquier parte de la meninge, no nada más necesariamente puede ser cisternas de la base, las cisternas silvianas, también puede ser de manera focal alguna otra parte de región con ese reforzamiento meningio, o puede ser de mayor segmento. Aquí vemos precisamente mostrando cómo la dura en este paciente, independientemente de la afectación de las cisternas de la base y de la silviana del lado izquierdo, también vemos este reforzamiento dural en estos pacientes. La parenquimatosa dijimos que es a través de tuberculoma, ya sea no calcificante, calcificante con degeneración quística, pero esta es la afectación parenquimatosa de tipo miliar, que son múltiples nódulos de distribución aleatoria, que pueden afectar incluso también al cerebelo, pueden afectar también al tallo cerebral en estos pacientes, y siempre van a tener ese reforzamiento nodular, anular, o en ocasiones algunos con degeneración quística central. Sabemos que existen tres tipos de tuberculoma: el no gaseoso, o no gasificante, el gaseoso sólido y el gaseoso líquido, que es el que hace la degeneración quística. Los tres generalmente los vemos iso o hipointensos en la secuencia T1. El no gaseoso o no gasificante en las secuencias T2 puede ser iso o hiperintenso. El gaseoso sólido generalmente lo vemos iso o hipointenso. Y el gaseoso líquido, como hace una degeneración quística, bueno, siempre lo vemos hiperintenso de manera central, con un borde hipointenso generalmente en el T2, pero el gaseoso sólido y el líquido con el de degeneración quística generalmente siempre vemos el realce en anillo, mientras que el no gasificante, como no ha hecho una degeneración líquida central, pues generalmente siempre tiene un reforzamiento homogéneo generalmente. Y aquí vemos un tuberculoma no calcificante, se ve iso o hipointenso en la secuencia T1, se ve hipointenso, también pues se puede ver hiperintenso en la secuencia T2, en la secuencia FLAIR, vemos que tiene su edema y vemos que tiene un reforzamiento nodular. Un segundo caso, generalmente pueden restringir o no restringen, la mayoría de ellos no restringen, de los tuberculomas no calcificantes. Ahí vemos con edema, y su reforzamiento nodular característico del no calcificante generalmente es su reforzamiento generalmente de estos tuberculomas son sólidos. Aquí ponemos un tuberculoma gaseoso sólido nuevamente con tomografía, en resonancia magnética desde la secuencia T1, la secuencia T2, la secuencia FLAIR, donde lo estamos viendo francamente hipointenso con un halo hiperintenso de manera periférica, y que a la administración del medio de contraste de este tuberculoma gaseoso está reforzando de manera sólida. Realmente la mayoría de ellos no restringen, pero siempre tienen su realce en anillo generalmente. Aquí mostramos el tuberculoma calcificante con centro líquido, con degeneración quística, donde precisamente en las secuencias T2 o en las secuencias FLAIR podemos ver esa hiperintensidad central con su halo hipointenso, y que también puede reforzar de manera periférica como el tuberculoma con degeneración quística, característico de esta patología generalmente. Vamos a ver la neoplasia, que es el linfoma del sistema nervioso central. La incidencia aproximadamente de esta neoplasia en pacientes inmunocomprometidos se dice que es del 2 al 6%, y que generalmente está asociada con
niveles CD4 menores de 100 células por mililitro. Los hallazgos en imagen, generalmente sabemos que esta neoplasia le gusta mucho los ganglios de la base, pero también podemos verlos en los hemisferios cerebrales de manera periférica, pueden afectar al tallo cerebral, al tálamo, al cuerpo calloso, y sabemos que también es una lesión que generalmente le gusta infiltrar al epéndimo o la región subpial. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden hacer un efecto de tumor leve a moderado, pero no tan significativo, ese efecto de tumor porque tienen edema, pero no significativo como lo tiene la toxoplasmosis. Pueden ser de tamaño variable, pequeñas, de mediano tamaño, incluso de mayor tamaño. En tomografía dice que el linfoma primario generalmente suelen verse hiperdensos en las fases simples. En resonancia magnética, generalmente en las secuencias T1 lo vemos iso o hipointenso. Generalmente en las secuencias T2 es variable, pero también lo podemos ver hipointenso. Y generalmente cuando son sólidos, generalmente estos restringen a la difusión. Cuando son heterogéneos con necrosis central, pues generalmente pues no restringen normalmente los heterogéneos. Cuando son sólidos puede tener un realce completamente homogéneo, puede ser un realce periférico. Cuando son heterogéneos con necrosis central, aunque es más frecuente en los pacientes inmunocomprometidos que son heterogéneos y tienen su realce central, pero cuando los vemos sólidos, bueno, pues generalmente no nos cuesta mucho trabajo identificar un paciente con linfoma cuando es inmunocomprometido y tiene su componente sólido. Generalmente nos cuesta más trabajo el diagnóstico cuando generalmente son heterogéneos con reforzamiento periférico. El realce lineal en los márgenes de la lesión, siguiendo los espacios de Virchow-Robin perivascular, es altamente sugestivo del linfoma, aunque tenemos otras características como puede ser precisamente la restricción a la difusión en ocasiones, y también la perfusión nos ayuda a dar en ocasiones un diagnóstico posible del linfoma. Sabemos que en ocasiones no modifican con el medio de contraste. Sabemos que el linfoma la mayoría de las veces afecta a los núcleos de la base y hace diseminación precisamente hacia el epéndimo, lo cual nos hace sospechar de probablemente un linfoma, y sabemos que el linfoma también le gusta afectar mucho el cuerpo calloso generalmente, y también puede haber en pocas ocasiones, sabemos que pueden tener hemorragia, que nos puede confundir con la toxoplasmosis, porque pueden tener hemorragia y pueden tener ese centro necrótico. Y donde más los vemos generalmente es en los pacientes inmunocomprometidos. El linfoma a nivel del sistema nervioso central en tomografía dijimos que solemos verlo ligeramente hiperdenso en la fase simple, y con el medio de contraste pues pueden reforzar de manera homogénea, de maneras significativas. No tenemos un edema significativo como lo tiene la toxoplasmosis. Aquí tenemos una lesión que nos está afectando precisamente en los núcleos de la base, otra región hacia el tálamo y una tercera lesión que está afectando al esplenio, y lo estamos viendo ligeramente hiperdenso desde la fase simple. Dijimos que el linfoma puede ser único, puede ser multifocal, y este paciente pues tiene un linfoma multifocal a nivel de los núcleos de la base, a nivel del tálamo, con edema y afectando al esplenio. Y podemos pensar con este reforzamiento homogéneo, la hiperintensidad la hiperdensidad en la fase simple, pues que se trata de un linfoma en paciente inmunocomprometido. Aquí vemos otro paciente donde definitivamente vemos también la afectación hacia los núcleos de la base, principalmente el núcleo caudado. Lo estamos viendo en tomografía ligeramente hiperdenso, no, con su edema no significativo, con un leve efecto de tumor. Aquí podemos ver en la secuencia T2 ese edema que no es significativo, pero sí está haciendo efecto de tumor, y que en la difusión precisamente esta lesión está restringiendo, está haciendo el efecto de tumor, está realzando. Y una característica, también característica del linfoma, es que está infiltrando precisamente al epéndimo. Entonces podemos sospechar que se trata de un linfoma sólido en este paciente inmunocomprometido. Aquí mostramos otro linfoma primario que precisamente es muy característico, precisamente a nivel del esplenio, como está restringiendo esta lesión. Y tenemos una segunda lesión que también está adyacente
a los núcleos de la base. De una u otra forma también tiene esa famosa restricción, tanto el que se encuentra en los núcleos de la base como a nivel del esplenio. Lo vemos hiperdenso en la fase simple, vemos el edema en la secuencia FLAIR, y a la hora de la administración del medio de contraste, tanto la lesión que se encuentra en el esplenio como la que se encuentra en el núcleo de la base del lado derecho, pues estar reforzando, y al saber que es un paciente inmunocomprometido, pues lo primero que pensamos que es un linfoma primario del sistema nervioso central. Este caso me gusta mucho, ¿por qué? Porque tenemos dos lesiones, precisamente tenemos una lesión en target, ¿verdad? La imagen excéntrica o el nódulo que precisamente se da en la toxoplasmosis, tenemos mucho edema característico de la toxoplasmosis, pero hay una segunda lesión que precisamente frontal, que también está restringiendo. Nos puede confundir este edema con una lesión ahí adyacente también, con un reforzamiento nodular, porque dijimos que la toxoplasmosis precisamente puede tener un reforzamiento en diana, con su centro nodular o un nódulo central reforzando, o sin tener la imagen en diana, y también puede reforzar de manera nodular, pero al ver que está restringiendo precisamente esta lesión nodular frontal en la difusión, y que está modificando también de manera nodular, nos puede confundir, pero al ver la restricción, pues lo primero que pensamos que esto se trata de un linfoma asociado con una toxoplasmosis. Vemos una segunda lesión de similares características a la primera que describimos, y precisamente creemos que esto es toxoplasmosis, pero que está asociado con un linfoma al ver la restricción y el reforzamiento, y que realmente sí tiene edema, pero que aquí nos confunde todo este edema, que la lesión que se encuentra en esta región frontal es la que le está ocultando el edema significativo que tiene al linfoma que está ahí adyacente a esta lesión. La diferencia entre la toxoplasmosis y el linfoma, generalmente sabemos que la toxoplasmosis generalmente son lesiones múltiples, mientras que en el linfoma pueden ser la mayoría únicas, pero también podemos encontrarlas múltiples. Sabemos que la toxoplasmosis le gusta mucho los núcleos de la base, pero también puede afectar la unión sustancia gris, sustancia blanca, el tálamo, el tallo cerebral. El linfoma también le gustan mucho los núcleos de la base, la región periventricular, y sabemos que una de sus características es que generalmente se extiende hacia la región subependimaria o también a la región subpial. La mayoría de las toxoplasmosis, generalmente sus lesiones generalmente son menores de 4 centímetros, mientras que en el linfoma son mayores de 4 centímetros. Sabemos que la toxoplasmosis, cuando empiezan a tener tratamiento o sin tratamiento, parte de la evolución de la enfermedad, pueden llegar a producir hemorragias, pero principalmente cuando empiezan a tener tratamiento. Y en ocasiones, raras veces, el linfoma tiene hemorragia, pero sí hay que tenerlo presente. La mayoría de la toxoplasmosis siempre tiene un realce en anillo, mientras que sabemos que el linfoma es una patología tumoral simuladora de cualquier enfermedad, y en ocasiones nos puede reforzar de manera en anillo, nos puede reforzar de manera nodular, totalmente homogénea, o nos puede reforzar de manera heterogénea. Entonces realmente el linfoma es muy variable, pero una de las características es que tienen poco efecto de tumor porque tienen poco edema. Generalmente la toxoplasmosis tiene demasiado edema, por eso el importante efecto de tumor que generalmente tiene este proceso neuroinfeccioso a nivel cerebral. Sabemos que la toxoplasmosis raramente involucra al cuerpo calloso. Quien tiene mayor involucro al cuerpo calloso generalmente es el linfoma, y sabemos que el linfoma tiene restricción a la difusión, principalmente en las lesiones sólidas, y en la difusión de la toxoplasmosis generalmente es muy variable. La mayoría de las veces estas lesiones no tienen restricción a la difusión. Y otro estudio es el Thallium 201-SP, que también nos puede ayudar cuando es negativo. Se trata de una toxoplasmosis. Cuando vemos positividad en este estudio, bueno, se trata de un linfoma generalmente, y también la perfusión nos ayuda mucho para diferenciar entre tumor o proceso neuroinfeccioso de tipo toxoplasmosis generalmente, ¿no? Otra afectación en estos pacientes es el citomegalovirus, es un virus del herpes, generalmente la afectación al sistema nervioso central, que se muestra a través de una
meningoencefalitis o una ventriculitis. Generalmente ocurre en menos del 2% de nuestros pacientes inmunocomprometidos. Generalmente la mayoría de las veces se ha encontrado que hay un mayor porcentaje en las autopsias y generalmente esta enfermedad ocurre con CD4 por debajo de 50 células por mililitro. Los hallazgos en imagen, tanto en resonancia magnética como tomografía, pueden ser normales, puede estar presente el proceso infeccioso, pero ver totalmente en ambas imágenes seccionales normalidad, aunque en ocasiones en tomografía podemos encontrar áreas focales y difusas, amorfas, hipodensas, parenquimatosas, ya sea en región temporal o en región frontal. En resonancia magnética podemos ver las hiperintensas tanto en secuencia T2 y FLAIR, o en ocasiones también se pueden lograr ver hipointensas en T1, pero también nos puede simular leucoencefalopatía multifocal progresiva como un diagnóstico diferencial. Y en ocasiones el reforzamiento puede ser nulo o puede ser variable, y la mayoría de las citomegalovirus a nivel cerebral generalmente es una afectación hacia el epéndimo con un reforzamiento lineal. Generalmente puede pasar hasta desapercibido con el medio contraste. Generalmente sabemos que esta patología nos produce ventriculitis o ependimitis, y aquí mostramos un caso de un paciente donde vemos en la secuencia FLAIR un incremento en la intensidad del epéndimo, de la región ependimaria de ambos ventrículos laterales, y que a la administración del medio de contraste vemos este reforzamiento muy lineal, muy discreto, que nos hace sospechar inmediatamente de citomegalovirus. Sabemos que estos pacientes generalmente pueden pasar desapercibido el citomegalovirus, pero cuando vemos ese reforzamiento característico hacia el epéndimo o adyacente a los ventrículos laterales, pues hay que sospechar precisamente de una ependimitis o una ventriculitis secundaria al citomegalovirus. Y por último, quiero hablar del síndrome de reconstitución inmune, que es el SIRI, ¿verdad?, que consiste en una reacción inflamatoria anormal secundaria al inicio del tratamiento antirretroviral, que es precisamente la targa. Los pacientes que desarrollan SIRI muestran un defecto clínico paradójico a pesar de incremento normal de los valores de CD4 y la disminución de la carga viral. Generalmente se desarrolla entre la segunda o 12ª semanas después del inicio del tratamiento, y que hallazgos en imagen vamos a tener, pues en ocasiones son inespecíficos y depende de la patología preexistente, pero generalmente el SIRI lo vemos mucho con la leucoencefalopatía multifocal progresiva, en donde hay un aumento de tamaño de las lesiones preexistentes con aparición de efectos de masa asociado. También pueden tener un reforzamiento atípico focal tras la administración del medio de contraste, solo el 60% de los casos se ha demostrado, y precisamente son pacientes que reciben su tratamiento de la targa, como en este caso. El SIRI puede encontrarse en cualquier otros medicamentos, en otras enfermedades. Cuando lo vemos generalmente en pacientes inmunocomprometidos, generalmente lo vemos con la leucoencefalopatía multifocal progresiva, en donde sabemos que se recibe un tratamiento, y esto es paradójico porque vemos que empieza a haber normalidad de los CD4, repito, y hay disminución de la carga viral, pero el paciente sigue con un deterioro neurológico, y en los estudios subsecuentes, generalmente al inicio, vemos que sospechamos de una LMP, y en lugar de mejorar clínicamente, el paciente se encuentra peor. Llama la atención, ¿por qué? Porque hay una disminución de la carga viral, hay una normalidad en los CD4, pero las lesiones suelen verse de mayor severidad, como que si no hubiera habido. Por eso se dice que esto es paradójico, porque ¿cómo es posible que laboratorialmente vuelve toda la normalidad, pero que clínicamente el paciente se encuentra con clínica severa? Y vemos cómo en lugar de ver las lesiones en imagen que mejoren, se exacerban, y esto es lo que se conoce como el síndrome de reconstitución inmune generalmente, y que hay que tenerlo presente en estos pacientes. Le doy las gracias. Aquí mostramos la bibliografía que nos ayudó para esta presentación. Agradezco mucho su presencia.